¿Puedes preguntarme sobre eso? Soy capaz. Ya, a ver chicos, miren, vamos a comenzar. Ahí está. Comenzamos chicos con generalidades. O esperen un momentito y después lo ven, ¿no? Miren chicos, comenzamos. Generalidades y modalidades funcionales. Tienen que ustedes sí o sí saber las modalidades funcionales. Eso es obligatorio. ¿Por qué? Porque las modalidades funcionales al final de cuentas van a determinar cómo funciona cada nervio, sea craneal o no sea craneal, o sea espinal. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, tenemos que recordar sí o sí el sistema visceral. Entonces, recordemos, cada vez que hablamos del sistema nervioso autónomo, ustedes se van a dar cuenta que asociamos a algo que no es voluntario, ¿sí o no? O sea, es involuntario. Si es involuntario, ¿va a ser somático o visceral? Visceral. Entonces, chicos, que les quede claro. Si estamos hablando de autónomo, estamos hablando de una función visceral. ¿Está bien? Te pregunto, ¿el autónomo se relaciona con los sentidos? ¿Sí o no? A ver, ¿quién dice sí? ¿Por qué? Sin miedo, acá no los vamos a jalar. En el examen también. A ver. Recuerden que al final de cuentas, los sentidos permiten percepción, pero esa percepción es consciente, ¿cierto? Entonces, por lo general se van a dar cuenta que el sistema nervioso autónomo se asocia a una funcionalidad visceral general. ¿Está bien? Ahora, esto quiero que quede claro porque por lo general muchas veces se equivocan en el análisis de cómo son unas aferencias. Muchos asumen que todas las aferencias viscerales son no autonómicas, pero recordemos que las aferencias viscerales generales pueden ser autonómicas y no autonómicas. ¿Está bien? Cuando hablamos de una aferencia visceral general, estamos hablando de una percepción de lo interno, o sea, de la introcepción. Introcepción, que es una percepción del interno, que es parte de un sistema sensitivo. Cuando hablamos de que no todas son autonómicas, entonces tenemos que clasificarlas. Primero, si es una aferente, viene del periférico al central. Eso quedó claro ayer, ¿sí o no? Entonces acá viene del periférico al central y lo clasificamos. Autonómicas y no autonómicas. Cuando vemos de autonómicas, nos referimos a las fibras aferentes que suelen hacer sinapsis al nivel del núcleo del tracto solitario. Entonces, por lo general, las aferentes viscerales generales autonómicas o vegetativas van a hacer una sinapsis directa, monosinápticas, al nivel del núcleo del tracto solitario. ¿Cuál es la función final de una aferencia visceral general? La función es la homeostasis. Homeostasis, o sea, el equilibrio. Si por A o B no funcionan bien mis aferentes viscerales generales, no voy a poder tener un adecuado equilibrio. Entonces, ahí vamos a tener una respuesta. Por tanto, me permite mantener reflejos homeostáticos. ¿Está bien? Entonces, que les quede claro. Por lo general, cuando hablamos de una aferente visceral general autonómica, estamos hablando de una fibra aferente que viene del periférico y hace sinapsis directa. ¿Dónde? En el núcleo del tracto solitario. Aquí algo importante que tienen que recordar es que las aferencias viscerales generales son por lo general en un circuito directo. Entonces, la misma neurona hace sinapsis con una neurona y esta va a tener una respuesta final con baja convergencia. Porque recordemos, si hay mucha convergencia, ¿qué va a pasar? No se va a permitir encontrar la fidelidad espacial. O sea, no va a poder determinar de dónde es el estímulo recibido. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de una aferencia visceral general autonómica, tiene que quedarles claro algo. Tiene una alta fidelidad espacial. Por tanto, cuando tenemos una respuesta, por ejemplo, que viene del sistema circulatorio, podemos tener una respuesta final también en el mismo sistema circulatorio cardiovascular. Un ejemplo lo vamos a ver en un rato. No autonómicos. Los no autonómicos van a permitir la percepción consciente, que suele ser del dolor visceral. Entonces, cuando ustedes ven una aferente visceral general, puede ser autonómico o no autonómico. Los no autonómicos se suelen asociar más al dolor visceral o al dolor referido. Ustedes han visto seguro que algunos, cuando van a ver después que sus pacientes a veces le dicen, en vez de que le duele acá la parte del precorte de forma inicial, les duele la muñeca izquierda o les duele la parte del cuello izquierdo, en esta región. ¿Por qué creen que les duele acá? Es por el dolor referido. Entonces se van a dar cuenta que las regiones no autonómicas o las aferentes viscerales generales no autonómicas tienen mayor convergencia.
y por eso es que no localiza específicamente en la zona donde se produjo la injuria. ¿Está bien? Entonces, recordemos, la convergencia sináptica como fenómeno de circuito sináptico va a delimitar la resolución espacial. A más convergencia hay, menos resolución espacial. Y si tienes menos resolución o fidelidad espacial, ¿qué va a pasar? Vas a distinguir menos la localización del estímulo. ¿Está bien? Entonces, esas son las aferentes viscerales generales. Ya hemos hablado de la implicancia y de los neurotransmisores. Vas a darte cuenta que las aferencias viscerales generales autonómicas, que son las que estamos hablando ahorita, van a tener como principal neurotransmisor al glutamato. Aquí les he traído un ejemplo más para especificar un puntito que justo una de sus compañeras tenía duda en la parte de el examen pasado. Miren, esto vamos a aprovechar para que lo entiendan. ¿Qué es lo que va a pasar en el sistema varoreceptor? A ver, ¿alguien me puede explicar qué es lo que pasa inicialmente? Primero, ¿qué receptor son los varoreceptores? Son mecanorreceptores primero, ¿no? Si es un mecanorreceptor, ¿es sensible a qué estímulo? Estiramiento, perfecto. Entonces, miren, por lo general van a darse cuenta de esto. Tienes al nivel del callado aórtico o del seno carotidio, vas a tener mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores son al final receptores sensoriales, ¿sí o no? Entonces, la tasa de respuesta o la descarga de este varoreceptor va a depender del estímulo que tenga. Si tú tienes mayor estiramiento del vaso, ¿qué va a pasar? Hay más estímulo, ¿sí o no? Y si hay más estímulo, aumenta las frecuencias de disparo o frecuencias de potenciales de acción. ¿Está bien? Esto es la descarga del varoreceptor. Si tú tienes menos estiramiento, ¿qué va a pasar? Menos estímulo. Y si hay menos estímulo, ¿qué va a pasar? Va a seguir con su descarga habitual, ¿sí o no? Entonces, quiero que les quede claro. Cuando hablamos de los varoreceptores, por lo general estamos hablando de un mecanorreceptor que tiene respuesta a un estímulo. En este caso, la distensión. Ahora, ¿qué creen que va a distender este mecanorreceptor? ¿El aumento de presión o de la volemia o la disminución? El aumento, porque si aumenta la presión o la volemia, va a chocar más con las paredes, ¿sí o no? Entonces las va a estirar un poquito más. Si las estira, ¿qué va a pasar? Aumentan mis frecuencias de disparo. Ahora yo te pregunto, miren, ahora vamos a ver la parte de neuros lentamente. Si va de este varoreceptor, por lo general se van a dar cuenta que si es del callado aórtico, va por el nervio vago. Entonces acá tenemos mi primera conclusión, ¿sí o no? ¿El vago transporta información aferente visceral general? ¿Sí o no? Sí, porque trae información de los varoreceptores para una regulación homeostática, ¿sí o no? Ya, entonces, del vago por el callado aórtico y del seno carotidio, ¿por quién? El glosofaringeo. Otra conclusión lógica, te pregunto, ¿el glosofaringeo tiene función aferente visceral general? ¿Autonómica o no autonómica? Autonómica. Y si es autonómica, miren, no tienen que memorizar mucho. Si es autonómica, ¿a dónde van a hacer sinapsis? Al núcleo del tracto solitario. Miren, acá está escrito, monosinápticas al núcleo del tracto solitario. Y aquí lo que está pasando es eso. Del callado aórtico viene la información por el nervio glosofaringeo y va hacia el núcleo del tracto solitario. Te pregunto, ¿el núcleo del tracto solitario produce glutamato o qué produce? Produce glutamato. Pero por lo general siempre va a excitar. Entonces, mire, quiero que les quede claro. En este caso yo he aumentado la presión. Si aumenté la presión, ¿qué pasó con la frecuencia de disparo? ¿Aumentaron o fueron menos? Aumentaron, perfecto. Entonces va a haber más excitación sobre el núcleo del tracto solitario. Y ese núcleo del tracto solitario va a excitar a alguien. ¿A quién? ¿Qué dice acá? Al núcleo motor dorsal del... Listo, aquí está. Entonces excitan por glutamato al núcleo motor dorsal del vago. Y el núcleo motor dorsal del vago va a mandar información directa hacia sus ganglios. Te pregunto, ¿qué función tiene el vago? ¿Simpática o parasimpática? Parasimpática. Entonces el vago va a tener un efecto parasimpático que luego va a concluir sobre su ganglio y luego tener un efecto al nivel del órgano. En este caso sería, como es un efecto parasimpático, reduciría la frecuencia cardíaca, reduciría la
conducción. Pero reduciría la conducción y tal vez el inotropismo al nivel del aurículo, pero no el ventrículo, porque no hay receptores de acetilcolina a nivel del ventrículo, al menos en cantidad. Ahora, chicos, recuerden, la acetilcolina a nivel vascular, para que quede claro, el nivel vascular no tiene inervación parasimpática. Los vasos no tienen nervios parasimpáticos. Los vasos se controlan por regulación simpática. ¿Está bien? Para que les quede claro a los que no entendieron mucho esa parte de cardio. Pero entonces, miren, ya se han dado cuenta. Si yo aumento mis frecuencias de disparo, ¿qué pasó? Excité más al núcleo de tracto solitario, ¿sí o no? Y si excito más al núcleo de tracto solitario, ¿este qué hace? ¿Excita o inhibe? ¿A quién va a excitar? Al núcleo motor dorsal elevado. ¿Y el núcleo motor dorsal elevado qué va a hacer? A través del ganglio Aumenta el tono parasimpático. Y si aumenta el tono parasimpático, ¿qué va a pasar? Se reduce la frecuencia de la conducción. Ya, ¿quedó claro? Entonces la activación mira, la activación de la descarga vasoreceptora, ¿qué va a hacer? Aumentar el tono parasimpático, no el simpático. ¿Está bien? Yo sé que ustedes lo ven más como reflejo vasoreceptor, pero el reflejo vasoreceptor involucra las dos respuestas, cuando aumenta el estiramiento o cuando se reduce. ¿Se ven? ¿Listo? Ahora sí, ya quedó la duda saldada a los que tenían la duda porque me mandaron varias cosas. Ya, creo que sí. Entonces van a darse cuenta que esto fue homeostático, ¿sí o no? ¿Cómo sabía el vago de todos los órganos en donde actuar que tiene que actuar en mi corazón? Porque el circuito tuvo una baja convergencia. ¿Está bien? Que les quede súper claro. Entonces, las aferencias viscerales generales autonómicas tienen baja convergencia. Y si tienen baja convergencia, entonces van a tener mayor resolución espacial. O sea, van a saber dónde actuar. Eso es lo que quiero que les quede claro. Y si saben dónde actuar, su respuesta va a ser directa a lo que necesita hacer. En este caso, reducir la frecuencia cardíaca y reducir la conducción. ¿Está bien? Ya. Entonces, esto creo que ya les quedó claro. Ahora puedo pasar al siguiente. ¿O hay dudas acá? Dime. La baja convergencia es en las autonómicas y las otras alta convergencia. Sí. En las autonómicas tienes una baja convergencia y por tanto mayor resolución espacial, y en las no autonómicas tienes una mayor convergencia y una baja resolución espacial. Esto justo es la justificación para el dolor referido, que lo vamos a ver en un ratito en somatosensorial. Bien. Y lo de los núcleos ventrolaterales caudales, ventrolateral, Ya. frontal y elevador. Ya, no quería ahondar todo porque lo han visto en cardio, creo, ¿no? Sí. ¿O no lo han visto en cardio? Ya, pero vamos a especificarlo un poquito más en todo caso para que les quede claro. Hemos quedado claro que el núcleo de tracto solitario va a excitar el núcleo motor dorsal de baja acción, pero de forma simultánea el núcleo de tracto solitario va a estimular a una región naturalmente inhibitoria, que va a ser la porción ¿cuál? Ventrolateral caudal. Recuerden que la porción ventrolateral caudal del bulbo raquídeo es GABAérgica. Y como es GABAérgica, va a tener un tono inhibitorio, ¿sí o no? Sí. Entonces, si tú excitas a algo inhibitorio, ¿qué va a pasar? Vas a promover la inhibición. Y esta inhibición va a hacerlo sobre la porción ventrolateral rostral del bulbo raquídeo. Entonces, recordemos, esta porción ventrolateral rostral del bulbo raquídeo es por lo general quien va a activar a la región intermedio lateral de la médula, en donde aumenta el tono simpático. Entonces, en este caso, si tú inhibes al ventrolateral rostral, ¿qué va a pasar? Se pierde este estímulo excitador, ¿sí o no? Entonces, el tono simpático baja. ¿Está bien? Sí. Esto lo vamos a analizar un poquito más si quieren después, porque tienen que recordar los contrapesos. Cuando hablamos de autonómico, si aumentamos el tono parasimpático, por lo general Inhibimos reduces el simpático. Si aumentas el tono simpático, reduces el parasimpático. Es un modelo de equilibrio, ¿se ve? Ya, ahora sí, ¿alguna otra duda de esta parte? Porque la vez pasada lo vimos virtual y no sé si es que lo escucharon o si lo entendieron. A ver, ¿dudas? Ya. Siguiente. No. ¿No quiere pasar?
Ya, vamos chicos. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso autonómico, tenemos que recordar también las eferencias viscerales generales. Ya hemos visto las aferencias, o sea, la información que viene del periférico al central. Ahora vamos a ver las eferencias. Recuerden que hablamos la vez pasada que las eferencias tienen una función secreto-motora, ¿sí o no? No solamente es motora, también es secretora. En este caso tenemos las eferencias viscerales generales, las cuales se pueden diferenciar el simpático del parasimpático. ¿Está bien? ¿Quedamos claros? Entonces, tenemos una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. La neurona preganglionar obviamente es antes de ganglio, ¿sí o no? Esta neurona preganglionar siempre o por lo general va a tener una función colinérgica. Y si tiene una función colinérgica, ¿qué va a liberar? Acetilcolina, perfecto. Ahora, ¿qué diferencia una neurona preganglionar simpática de parasimpática? Recordemos que esta neurona preganglionar va a nacer o va a originarse su soma al nivel del núcleo que genera este sistema. Por ejemplo, si es parasimpático sería un núcleo cráneo-sacro. Si es craneal sería un núcleo de los nervios craneales. ¿Está bien? Si es sacro sería la región intermedio lateral al nivel de la médula sacra, por lo general de S2 a S4. Entonces, el origen de las neuronas preganglionares va a variar. Si es parasimpático puede ser en los núcleos de los nervios craneales o en la región intermedio lateral del sacro. La neurona preganglionar parasimpática por lo general va a ser larga. ¿Por qué va a ser larga? Porque el ganglio parasimpático se suele encontrar de forma intramural. Intramural se refiere que está dentro del órgano o pegado al órgano, ¿está bien? Y si está pegado al órgano, entonces se necesita sí o sí que esta neurona preganglionar sea larga. Mientras que la neurona preganglionar del simpático suele ser muy corta. ¿Por qué? Porque la cadena ganglionar simpática suele ser paravertebral. Suele encontrarse al nivel o cercano a los lados de la columna vertebral. Eso lo han visto en anatomía, ¿sí o no? Lo han visto en los cadáveres, ¿sí o no? Ya, tienen que preguntar al doctor Barriga para que puedan entrar al anfiteatro. Pero que les quede claro, la cadena simpática o los núcleos simpáticos suelen ser al nivel torácico o lumbares. Entonces, por lo general, el origen de la neurona preganglionar tóraco-lumbar suele ser en la región intermedio lateral, pero de la región tóraco-lumbar. ¿Está bien? Que les quede claro, simpático tóraco-lumbar, parasimpático cráneo-sacro. ¿Está bien? Ya. De esta región intermedio lateral nace la neurona preganglionar, que es cortita y se va a su ganglio. Ahora, el ganglio va a tener un receptor que va a ser el nicotínico neuronal. ¿Qué tipo de receptor es el nicotínico? ¿Ah? Ionotrópico, perfecto. Ionotrópico. Entonces, de ahí van a nacer la neurona postganglionar. Recuerden, en este ganglio van a nacer su neurona postganglionar. La neurona postganglionar del parasimpático es colinérgica, o sea, libera acetilcolina. Ya que el ganglio parasimpático suele ser intramural, el axón de esta neurona postganglionar es cortito. ¿Está bien? Mientras que la neurona postganglionar del sistema nervioso simpático suele ser más largo. Porque recuerden que su origen es el ganglio simpático. Por lo general van a darse cuenta que las neuronas postganglionares simpáticas suelen ser noradrenérgicas, o sea, sintetizan noradrenalina. Pero hay algunas neuronas postganglionares simpáticas que sintetizan acetilcolina, específicamente las que se van a las glándulas nodríparas eccrinas y se acoplan al receptor M3. ¿Está bien? Y luego también tenemos que el sistema simpático, a través de una neurona preganglionar, va a activar a la médula adrenal, que hablamos hace un ratito. Y en la médula adrenal va a aumentar la síntesis de adrenalina. Por lo general en un 80% de epinefrina o adrenalina y 20% de noradrenalina. Y obviamente ustedes se están dando cuenta que de la médula adrenal ya no sale una neurona, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se libera? ¿Hacia dónde? ¿Ah? Hacia la sangre. Entonces, de la médula adrenal utiliza un sistema de comunicación hormonal y se libera el torrente sanguíneo. ¿Está bien?
Entonces, ya se han dado cuenta que tu médula adrenal funciona como una especie de ganglio especializado, especialmente para producción de epinefrina o adrenalina. Entonces ya saben qué diferencias está entre la neurona pre y postgangliar de ambos sistemas. Además, ya saben cuáles son los receptores de ganglios y de localización. El control del sistema nervioso autónomo, recuerden que suele ser hipotalámico. Tenemos por lo general la región anterior y la región posterior. ¿Cómo yo recuerdo cuál va a hacerse más o va a asociarse más al simpático o parasimpático? Fácil, porque posterior tiene la S. Entonces la S va con simpático. Ya está. Entonces van a darse cuenta que el hipotálamo posterior por lo general activa más el sistema nervioso simpático. Mientras que el hipotálamo anterior, ¿a quién va a activar? Al que falta, pues, al parasimpático. Ya está. Y el núcleo que suele integrar principalmente la información entre ambas regiones suele ser el paraventricular, para luego poder regular a diferentes estructuras, incluyendo el núcleo de tracto solitario y los núcleos de tronco encefálico. ¿Hacemos un break? Porque están que se duermen y tienen hambre. Ya, vayan a comer un ratito y vuelven. Les doy 10 minutos. Ya, ratito, vayan. Ya, miren, vamos a comenzar con el sistema nervioso entérico. Escuchen, por favor, porque no vamos a repetirlo. Ya acabé el tiempo. Sistema nervioso entérico. Chicos, miren, primero, recordemos que el sistema nervioso entérico se le conoce ocasionalmente de forma independiente como otra parte del sistema nervioso autonómico. ¿Por qué? Porque tiene un montón de neuronas, ¿sí? Tiene un montón de neuronas intrínsecas. Entonces, al tener mucha cantidad de neuronas intrínsecas, puede regular diferentes funciones de manera automática, sin tener la regulación extrínseca. Entonces, se van a dar cuenta que a nivel del tracto gastrointestinal, desde la mitad del esófago hasta el conducto anal, tienes neuronas que van a propiciar una regulación según los cambios mecánicos que hay. ¿Se ven? Todo eso tiene que ver para poder analizar a partir de eso cómo es la regulación parasimpática y simpática en esta región. Recordemos que tenemos diferentes estructuras nerviosas. Aquí en el sistema nervioso entérico podemos tener dos plexos altamente reconocidos. ¿Cuáles son? Ya. Tienes Meissner y Auerbach. A ver, el plexo de Meissner, ¿dónde se encuentra? Recuerden, pues es fácil. Meissner tiene M y S, ¿no? Ya, giren, submucoso. Entonces, Meissner se encuentra a nivel submucoso. Mientras que el plexo de Auerbach o plexo mientérico de Auerbach va a encontrarse entre las porciones, ¿sí o no? Musculares, entre la circular interna y longitudinal externa. Eso es la misma histología, ¿no? Ya. Cada uno tiene una regulación independiente. Ya no voy a profundizar tanto en eso porque eso lo van a ver en Gastrofisiología 2. Pero lo que sí puedo hablarles en este tema es que este tipo de sistema nervioso entérico va a permitir, por ejemplo, la regulación del reflejo peristáltico. ¿Qué es el reflejo peristáltico? La peristalsis o el reflejo peristáltico como tal, que es una respuesta autonómica mediada por el sistema nervioso entérico, va a permitir que el bolo alimenticio vaya moviéndose en un solo sentido para su posterior digestión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una distensión al nivel de donde se encuentra el bolo. Distensión. A este nivel de donde se encuentra el bolo va a percibir una neurona sensorial. Esa neurona sensorial es un tipo de mecanorreceptor. Entonces, va a sensar la distensión. Y va a tener, a partir de diferentes interneuronas, una respuesta. Quiero que ustedes lo analicen a partir de eso. Si tú quieres que el bolo avance de forma unidireccional, ¿qué requieres? Que la parte de atrás se contraiga, ¿sí o no? Y la parte de delante se distiende. Entonces, a partir de interneuronas, lo que va a hacer es excitar a una neurona motora, pero antes del bolo. Y inhibir a una neurona motora después del bolo. Para que de esa forma se contraiga la parte proximal y luego la parte distal se distienda y vaya avanzando de forma secuencial. Porque si no, se atoraría, ¿sí o no? Entonces, de esa forma es como el reflejo peristáltico puede controlar diferentes tipos de funciones. ¿Está bien? Ya. Lo demás lo ven en gastro, así que eso no lo vamos a revisar tanto acá. Pero tienen que recordar que a nivel del tracto gastrointestinal vas a tener control autonómico por el simpático parasimpático.
Por lo general, el parasimpático se va a asociar a un aumento de la motilidad, pero aparte de aumentar la motilidad, va a aumentar las secreciones. Recuerden cuando hablamos de la función eferente, hablamos de función secreto-motora. Entonces, el parasimpático aumenta la motilidad y aparte aumenta la secreción a nivel del tracto gastrointestinal. El simpático, ¿ustedes qué creen que hace? Ya, por lo general vamos a decir lo contrario, puede reducir motilidad dependiendo de la localización, pero aparte el simpático puede encontrarse en su receptor alfa 1 al nivel de los esfínteres. Y de los esfínteres, el alfa 1, como es que va a contraer, ¿sí o no? Entonces, por lo general el simpático va a relajar, exceptuando en los esfínteres. En los esfínteres del tracto gastrointestinal va a haber contracción. En conclusión, se están dando cuenta que el tracto gastrointestinal tiene una función autonómica mediada de forma intrínseca por el sistema nervioso entérico y una de forma extrínseca por el simpático y el parasimpático. ¿A partir de qué nervio creen que va a inervar la parte parasimpática? El vago, perfecto. Ahí está, ya. Entonces vamos a pasar al sistema nervioso parasimpático. Ya les he dicho que tienen que recordar hasta el fin de sus días, porque ustedes no van a dejar de estudiar porque van a ser médicos. Recuerden que el parasimpático es el sistema cráneo-sacro. Cuando hablamos de cráneo-sacro nos referimos a que los núcleos de origen de la neurona preganglionar parasimpática van a estar al nivel craneal, que sería en nervios craneales en el tronco encefálico, o al nivel sacro, que sería el nivel de la región intermedio lateral de S2 a S4. Entonces, quiero que recuerden las principales eferencias que tenemos a nivel parasimpático. Vamos a tener como principales eferencias a 4 núcleos. Tenemos al núcleo de Edinger-Westphal. ¿Dónde se encuentra? Mesencéfalo. Miren, de arriba abajo, quiero que ustedes recuerden. El núcleo de Edinger-Westphal en el mesencéfalo. Luego tenemos los 2 núcleos salivatorios. El núcleo salivatorio superior, ¿dónde está? ¿Ah? Protuberancia, en la parte más distal de la protuberancia. Salivatorio inferior, ¿dónde está? Nadie. Está en la parte proximal, la parte más superior del bulbo. Luego tenemos al núcleo motor dorsal del vago. ¿Dónde está el núcleo motor dorsal del vago? En el bulbo. Pero recuerden, estos 4 núcleos parasimpáticos van a encontrarse en el tronco encefálico, siendo el núcleo de Edinger-Westphal el más superior, que sería el mesencéfalo, siendo después el salivatorio superior, luego salivatorio inferior y luego el núcleo motor dorsal del vago. El núcleo de Edinger-Westphal, recordemos y que les quede súper claro, recuerden que va a salir por el tercer nervio craneal, también conocido como oculomotor común. Entonces, que no les quede duda, porque después cuando veamos tronco tienen que recordarlo. El único núcleo o un único nervio oculomotor que tiene función parasimpática, ¿cuál es? El tercero. Si tú tienes abolición de la función parasimpática a nivel ocular, ¿qué crees que está fallando? ¿El tercero, cuarto, sexto? Tercero. Entonces no se puede olvidar. Eso es base para netamente la parte fisiológica parasimpática. Recuerden, mesencéfalo, núcleo de Edinger-Westphal, va a salir sus fibras por el tercer nervio craneal. ¿Qué función va a ejercer en la parte ocular? A ver, el parasimpático, ¿qué funciones tiene? Recuerden, el parasimpático va a ser miosis. Y si hace miosis, ¿qué significa? ¿Contrae o dilata la pupila? ¿Ah? La contrae. Quiero que les quede claro que es miosis, ¿ah? No es miasis, porque la vez pasada un alumno me dijo miasis. Miasis son insectos. Por si acaso, es miosis. Entonces la respuesta parasimpática es miótica, contracción pupilar. Aparte, el tercer nervio craneal va a tener una función dentro de la acomodación del cristalino, para poder propiciar la visión de cerca o de lejos. De cerca, perfecto. Entonces, recordemos que el tercer nervio craneal, al nivel
de fibras parasimpáticas nacidas a nivel mesencefálico van a propiciar la miosis y la visión de cerca, porque va a acomodar el cristalino. Perfecto. Luego tenemos el núcleo salivatorio superior. El núcleo salivatorio superior va a salir por qué nervio? ¿Ah? El séptimo nervio craneal, también conocido como nervio facial. Recuerden que estas fibras eferentes secretomotoras del séptimo nervio craneal van a ir hacia las glándulas lacrimales, nasales, submandibulares y linguales. Entonces van a ir lentamente a la función de las glándulas salivales. Pero también incluye las glándulas lacrimales, no se pueden olvidar. Mientras que el núcleo salivatorio inferior va a salir por el noveno nervio craneal, que sería el glosofaríngeo. El glosofaríngeo va a tener una función sobre la glándula parótida, aumentando su secreción. Y luego tenemos el núcleo motor dorsal del vago, que se va a ir a múltiples regiones, obviamente, hasta la parte de colon transverso, si no me equivoco. Entonces va a ir a proporcionar la información parasimpática al resto de la economía. Y lo que falta ya se va por la parte sacra, ¿sí o no? Entonces nos hemos ido por partes. Recordemos, ¿cuántos núcleos parasimpáticos craneales hay? 4. ¿El primero cuál es? Edinger-Westphal. Edinger-Westphal. ¿Por qué el nervio craneal emerge? Tercero, listo. ¿El siguiente cuál es? Salivatorio superior o salival superior. ¿Por qué nervio craneal emerge? Séptimo. ¿Hacia qué glándula se va? Lagrimales y salivales. Ya, principalmente la parte submandibular y sublingual. Listo. Luego tenemos el salivatorio inferior. ¿Por qué nervio emerge? Glosofaríngeo noveno. Listo. ¿A dónde va? A la parótida, que también contribuye a la salivación, ¿sí o no? Listo. Y luego tenemos el núcleo motor dorsal de vago. Se va toda la economía. Y lo que falta, ¿dónde están sus núcleos? Región intermedio lateral del sacro, de S2 a S. Listo. Ya saben parasimpático. No está difícil, ¿no? Recordemos, chicos, los receptores nicotínicos son receptores ionotrópicos. Nicotínico neuronal, ¿dónde está? ¿Le hemos visto hace un minuto? ¿Ah? Ya, claro que es colinérgico, pero me refiero, ¿dónde vas a encontrar principalmente el nicotínico neuronal? Ganglios, perfecto. Ganglios autonómicos. Recuerden que los ganglios autonómicos simpáticos y parasimpáticos van a ser colinérgicos. Entonces tienen el receptor nicotínico neuronal. ¿Y el nicotínico muscular? ¿Ah? Ya, perfecto. En la membrana postsináptica de la placa motora, o sea, en la unión neuromuscular. Por tanto, el sistema nervioso, por lo general, el nicotínico muscular, ¿va a estar en el parasimpático? No, es función somática. ¿Sí o no? Recuerden que el nicotínico muscular, por lo general, se asocia a función somática para efectos de la unión neuromuscular. Luego tenemos los receptores muscarínicos. Tenemos el receptor M1, M3, M5 y tenemos el M2 y el M4. El M1, M3 y M5 son GQ y el M2 y M4 G inhibitorio. Entonces, esa parte es sencilla, pero tienen que recordar acá algo más. Recordemos que el M1, M4 y M5 van a estar principalmente en el sistema nervioso central, mientras que M3 y M2 van a estar en el resto de la economía. Y por tanto vamos a tener unas diferencias netamente en los efectos. Esta lámina no la tienen, ¿cierto? Ya, a estudiarlo, pero vamos a explicar. Entonces, esta lámina es para poder dividir mejor los efectos de los diferentes receptores. M1, M4 y M5 son centrales. Eso tienen que recordarlo al 100%. Siendo que M1 y M5 aquí son GQ. Entonces tienes que M1 y M5 son excitatorios, mientras que M4 es inhibitorio. Estos son a nivel central y se asocian mucho con el aprendizaje, la memoria y la cognición. ¿Por qué es importante esto? Porque acá te das cuenta que la acetilcolina funciona para el aprendizaje, memoria y la reserva cognitiva. Esto lo agregué, ¿por qué? Porque cuando ustedes vean fisiopatología del Alzheimer, se van a dar cuenta que puede haber una alteración de la acetilcolina. Entonces, quiero que les quede claro. La parte fisiológica, acetilcolina.
Los receptores metabotrópicos centrales tienen que ver con la cognición. Netamente tenemos M1, M4 y M5. Luego tenemos el M2 y el M3, que suelen ser más periféricos. No te estoy diciendo que es exclusivamente periférico, sino que tenemos más en la parte de la economía total, el M2 y el M3. Y aquí lo he diferenciado por regiones, siendo que M2 se encuentra a nivel cardíaco, pero también a nivel de como autorreceptor presináptico. ¿En qué neurona creen que va a estar? ¿Va a estar en la preganglionar o la postganglionar? ¿Ah? Postganglionar, perfecto. Entonces se van a dar cuenta que el receptor M2, al ser G inhibitorio, va a estar a nivel como autorreceptor presináptico para hacer una retroalimentación negativa. Y va a ser principalmente en la neurona postganglionar. Ahora, cuando me refiero a postganglionar, me refiero a todas las neuronas postganglionales del sistema nervioso parasimpático. Entonces, por lo general, este receptor M2 va a jugar un rol como autorreceptor presináptico y recuerden la retroalimentación negativa, porque con eso luego van a tener fundamento para la base del tratamiento del EPOC. Si no saben eso, no lo van a entender. Entonces, recuerden, M2, función inhibitoria, va a funcionar o va a encontrarse como autorreceptor presináptico al nivel de la neurona postganglionar, parasimpática. Perfecto. Los efectos sobre el corazón ya lo conocen, ¿sí o no? ¿Dónde va a estar en el corazón? En las células nodales, que puede ser nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Si hablamos del nodo sinusal, siendo el marcapasos fisiológico, ¿qué va a hacer? ¿Aumenta o reduce la frecuencia cardíaca? Perfecto, reduce la frecuencia cardíaca. Chicos, recuerden que es inhibitorio. ¿Cómo que aumenta? Reduce la frecuencia cardíaca. Al nivel del nodo auriculoventricular, ¿qué va a pasar? Mayor retraso. Si la función del nodo auriculoventricular principalmente es enlentecer el impulso, aquí lo va a enlentecer más, ¿sí o no? Y por tanto va a haber una disminución de la conducción, o sea, dromotropismo negativo. Pero aparte van a ver en algunas literaturas que te van a hablar que los receptores M2 también se va a encontrar al nivel de los miocitos auriculares. No ventriculares, auriculares. Y por tanto pueden reducir la contracción del miocito auricular. ¿Está bien? Ya, entonces ya hemos seleccionado todo lo del M2. ¿Alguna duda sobre M2? Eso tienen que saberlo porque cuando lleguen a fármacos, fisiopatos, todos los cursos que vienen, esto lo van a ver, pero más difícil. Es la verdad. Con más drogas. ¿Dudas ahí? Ya, entonces no se pueden olvidar. M2 al nivel del sistema de conducción cardíaco genera enlentecimiento. Baja la frecuencia cardíaca y ¿qué más? Enlentece la conducción. Al nivel de la neurona postganglionar, ¿qué hace? Retroalimentación negativa. Porque recuerden que como es G inhibitorio, va a reducir tal vez la liberación del neurotransmisor, porque es un autorreceptor presináptico. Y luego tenemos M3. ¿M3 es GQ o GI? GQ. Recuerden, esta es la fase, miren. 1, 3 y 5 son Q. 2 y 4 son I. Listo. Entonces, no se pueden olvidar. Si tenemos M3 y es GQ, yo te pregunto, miren, para que ustedes lo delicen. GQ, ¿qué hace a nivel intracelular? Aumenta calcio citosólico generando MLC. Ya. Aumenta el dióxido de fosfato, el diacilglicerol, y todo conlleva un aumento del calcio intracelular, ¿cierto? Sí. El aumento del calcio intracelular, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar Contracción muscular, listo. Ajá. La Entonces, MLC ¿qué esperas que pase en los músculos intrínsecos del ojo? se contrae. Se contrae. Entonces se va a contraer el esfínter de la pupila. Y si tú contraes el esfínter de la pupila, ¿qué va a pasar? Miosis. Miosis. Contrae la pupila. O sea, el más chiquito. ¿Está bien? Entonces acá tienes la respuesta inicial. Miosis. Luego tienes glándulas salivales. Porque ya hemos visto que al nivel del séptimo y del noveno se va hacia glándulas salivales, ¿sí o no? Entonces yo les pregunto, ¿qué función creen que va a tener? Secreción, ¿sí o no? Lo hemos dicho hace un ratito. Sí. Secreto motor. Entonces acá aumentaría la salivación. Bronquios. ¿Los bronquios tienen músculos, sí o no? Sí, ¿qué esperas que pase? Broncoconstricción. ¿Está difícil? No.
No, está fácil, ¿sí o no? Tracto gastrointestinal. ¿Tiene músculo? Sí, Es liso, ¿no? sí. Ya, ¿qué espera que pase? Peristaltismo. Ya, aumenta el peristaltismo. Aumento de contracción muscular, lisación. Vejiga, el detrusor, ¿es voluntario o involuntario? ¿Qué? ¿El detrusor? ¿Cómo es? ¿Voluntario o involuntario? Involuntario, ¿sí o no? Ustedes no controlan su vejiga, ustedes lo que controlan es el esfínter. No me asusten. Voy a avisar con el doctor Barriga, voy a avisar. Ya, entonces miren, recuerden. Al nivel de la vejiga tienes al detrusor, que es una musculatura involuntaria, ¿sí o no? Entonces, por el M3, si es músculo liso, ¿qué va a hacer? Contrae. Y si contraes al detrusor, ¿qué va a pasar? No va a haber Vas a visión. orinar, ¿sí o no? O sea, favoreces la micción. Listo. Entonces, en la vejiga, ¿qué va a pasar? Contracción del detrusor. O sea, vas a favorecer la micción. Listo. Aparato genital masculino. Eyaculación. ¿Qué va a hacer el parasimpático? ¿Ah? Eyaculación. ¿Qué? ¿Por qué erección? Ah. ¿Ah? A ver, ¿quién es el valiente que levanta la mano? Le hago la pregunta, lo pregunta el examen. Ustedes me saben responder. Al valiente que me levante la mano y me explique cómo es el mecanismo de parasimpático a nivel genital masculino. Mucha. Lo pregunto, sé que ustedes. Ahí está, mira, la fija. A ver, voy a dime. Ya, muy bien. Pero ¿cómo, pues? ¿Pero cómo? Espera, ¿cómo? Ya está. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Ya, entonces sí lo saben, ¿sí o no? Sé que no lo pregunto. No, ya está, ya voy a ver cómo lo pongo. Pero lo voy a poner. Que se entienda. Ya. Pero la pregunta se entiende. Ya ver, chicos, escuchen, miren. Entonces se van a dar cuenta que el parasimpático en el aparato genital masculino lo que va a hacer es lo siguiente. Al nivel del endotelio va a aumentar la concentración de calcio. Y este aumento de concentración de calcio aumenta la actividad de la enzima óxido nítrico sintetasa endotelial. Esto genera vasodilatación y ustedes saben que el mecanismo de formación de erección a nivel de varón, ¿cuál es? La vasodilatación. Entonces, recuerden que el parasimpático va a generar la erección. ¿Dudas acá? Ya, les expliqué creo que lo básico, ¿no? Entonces van a ver que lo he subdividido. Tenemos que los músculos intrínsecos del ojo van a hacer o van a recibir información de qué nervio? 3, del tercer nervio craneal. Generamos miosis y generamos la visión de Cerca. cerca, perfecto, por acomodación. Glándulas salivales. ¿Qué nervio? Secreción. ¿Solo ese? No, el facial también. Ah, ya, Séptimo. séptimo y noveno. Bronquios. Tracto gastrointestinal. Sí, peristaltismo. Pavo, perfecto. Décimo. Vejiga y aparato genital masculino. Sacro, perfecto. Listo, entonces ya manejan la parte del parasimpático. Ahora nos vamos a la parte del sistema nervioso simpático. Recordemos que en autonómico vemos la respuesta de lucha y huida. Por lo general, la lucha y huida lo que te dice es que aumenta mucho el simpático para poder tener una buena reacción ante un estresor muy intenso. ¿Está bien? Entonces, este aumento de la descarga simpática va a tener unas características específicas. Recordemos primero que el sistema nervioso simpático se va a originar a nivel de la región intermedio lateral de los nervios de la parte medular, ¿cuál? Torácica y lumbar. Entonces se van a dar cuenta que el primer nervio simpático va a originarse de la región torácica. Recuerden, chicos, que la segunda o la neurona postganglionar se encuentra en el ganglio de la cadena, la cadena simpática paravertebral. Entonces tienen que recordar la regulación al nivel anatómico. Aquí la única neurona postganglionar simpática que es colinérgica suele ser al nivel de las glándulas sudoríparas. Todas las demás van a liberar noradrenalina. Entonces, para efectos de que entiendan más esto, también les he colocado un gráfico que no lo han visto en sus diapositivas. Este gráfico va a identificar todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso simpático. Recordemos, chicos, que el sistema nervioso simpático tiene 5 receptores.
2 que pertenecen a la familia alfa y 3 que pertenecen a la familia beta. Alfa 1 es GQ, ¿qué es o GI? GQ, entonces recordemos que alfa 1 es GQ. Y si es GQ, ¿qué hace? Contracción del músculo liso. Listo. Alfa 2, GI, perfecto. Y si es GI, ¿qué va a hacer probablemente? Autorreceptor presináptico. ¿En qué neurona? Postganglionar. Porque ¿quién libera noradrenalina? La postganglionar. ¿La preganglionar qué hace? ¿O qué libera? La preganglionar libera acetilcolina. ¿Lo hemos visto? Todas las preganglionares autonómicas son colinérgicas. Pero la postganglionar simpática va a ser noradrenérgica. Y por tanto, el alfa 2 como autorreceptor presináptico va a modular con retroalimentación negativa la liberación de noradrenalina. Luego tienen los beta 1, beta 2, beta 3, que son GS. Ya, eso ya les quedó claro. Ahora, ¿cómo vas a recordar netamente la ubicación? Recuerda que beta 1, ¿cuántas oraciones tienes? 1, ¿sí o no? No contamos por cavidades, contamos por corazón. Tienes 1, entonces beta 1 se va con el corazón. Y aparte también se va a encontrar en las células yuxtaglomerulares. Recuerden que beta 1 tiene como principal función sobre el corazón y las células yuxtaglomerulares. Siendo que en el corazón lo vas a encontrar en el sistema de conducción cardíaco, pero también en los miocitos ventriculares. Entonces en el corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el dromotropismo, va a aumentar ¿qué más? El inotropismo o contractibilidad. Entonces, básicamente en el corazón aumenta todo. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la conducción y aumenta la contracción. En las células yuxtaglomerulares, que es parte del aparato yuxtaglomerular, ¿qué es lo que va a hacer? Libera renina. Libera renina, perfecto, libera renina. Entonces, ya con eso manejan el beta 1. Está fácil, ¿sí o no, beta 1? Ya, entonces ya saben beta 1. Ahora, beta 2. Beta 2 por lo general es el opuesto de alfa 1 en este caso. Mientras alfa 1 contrae, ¿qué va a hacer beta 2? Relaja. Entonces te vas a dar cuenta que beta 2, al ser relajación del músculo liso, se va a encontrar mucho en las regiones donde el parasimpático contraído. Entonces vas a ver que beta 2, ¿qué va a hacer? Al nivel de los bronquios. Dilatación. Como que ¡pam! Dilatación, porque si relajas, ¿qué haces? Dilatas. Es por eso que a tu paciente que viene con asma, ¿qué le vas a hacer? Le das beta 2 agonista. ¿Para qué? Para potenciar la respuesta beta 2. Entonces se van a dar cuenta que beta 2 relaja el músculo liso. Y beta 3 por lo general es el metabólico. Es el que se asocia con todos los mecanismos metabólicos. Siendo lipólisis, termogénesis, gluconeogénesis o glucogenólisis. Ahora, en esta circunstancia hay un versus de metabolismo. Vas a ver que la respuesta de alfa 2 se contrapone totalmente a la de beta 2 a nivel metabólico. Entonces, alfa 2, mientras genera inhibición de la liberación de insulina, beta 2 va a hacer lo contrario. Aumenta la liberación de insulina en la célula beta pancreática. Aparte de eso, te vas a dar cuenta que alfa 2 también reduce la lipólisis, mientras que beta 2 induce la lipólisis. Entonces se van a dar cuenta que todo lo metabólico, ¿quién va a estar contrapuesto? Alfa 2 contra beta 2. Siendo que alfa 2 va a ser inhibición y beta 2 estimulación. Y en el humor acuoso vas a ver también una diferencia entre alfa 2 y beta 2. Siendo que alfa 2 reduce el humor acuoso y beta 2 aumenta su producción. ¿Está bien? Entonces, eso es lo más complicado de autonómico. Si entendieron eso, todo lo demás es súper fácil. Entonces, chicos, ¿alguna duda sobre autonómico? Ya, vamos a la parte ocular. A la parte ocular de autonómico tenemos que analizar eso. El esfínter de la pupila principalmente se va a inervar. ¿Por qué tipo de inervación? ¿Simpático o parasimpático? ¿Ah? Parasimpática. ¿Le hemos visto hace un ratito? La unión de acetilcolina con el M3, ¿qué va a hacer? Contracción del esfínter de la pupila. Y esta contracción va a ser esto, miren. Esto de acá, esto de acá. Las fibras se van a mover así. Y como las fibras se mueven así, va a ser mucho más chiquita la pupila. Eso es lo que va a pasar.
Mientras que el músculo radial del iris tiene esta distribución de fibras. Miren, a ver, por favor. Aquí está. Tiene esta distribución de fibras. Miren, se mueve hacia acá. Entonces, si tú contraes el músculo radial del iris, ¿qué va a pasar? La pupila se va a dilatar. Y esta dilatación se va a mediar por el simpático, el receptor alfa 1. Entonces se dan cuenta que el alfa 1 sigue contrayendo, ¿cierto? Lo único que va a modificar es que la contracción de alfa 1 por la distribución de las fibras de ese músculo va a dilatar la pupila. Mientras que el sistema nervioso parasimpático por el receptor M3 va a contraer la pupila. Y aquí cuando hablamos de acomodación del cristalino nos referimos a cómo se evalúa la parte de la contracción del músculo ciliar. Si tú vas a contraer el músculo ciliar por el M3, vas a tener una visión de cerca. Mientras que si tú estás viendo la contracción del músculo, la relajación del músculo ciliar por el beta 2, vas a tener una mejor visión de lejos. Recuerda esto, si estamos hablando de una reacción de lucha y huida por el sistema nervioso simpático, te pregunto, tú estás muy alerta, ¿sí o no? Porque si hablamos de lucha y huida, tú estás alerta. Entonces tú vas a poder ver todo el rango visual que tengas. O sea, vas a querer ver hasta lejos, vas a poder ver hasta la parte más lejana. Entonces, el simpático permite eso, la visión de lejos. Mientras que el parasimpático, cuando tú estás relajado, tranquilo en tu casita, ni la diapositiva la ves, solamente ves lo que tienes en las manos. Entonces, el parasimpático permite la visión de cerca. ¿Está bien? ¿Dudas acá? Ya, entonces, creo que con esto estamos acabando autonómico. Sí, con esto acabamos autonómico y nos vamos a sensorial. Somatosensorial, porque tenemos que acabar el tema. Tenemos 15 minutos. O lo pasamos por el día martes. No, pero después, ahora ¿cómo? ¿Hacemos somatosensorial ahorita? Sí. No, virtual no, porque ahora tengo muchas cosas que hacer. ¿Ah? Ustedes tienen que venir obligatoriamente. Ya, entonces, ¿lo hacemos ahorita o lo dejamos para el martes? ¿Ahorita? Ya, ahorita dicen, ya está. Ya. A ver, Alex, tú dime, ¿ahorita o el martes? ¿Seguro? A ver, pregunta a tu compañero, pues tú,